pesar de las vicisitudes de la vida, qué sé yo, intenté hacer este videíto para que ustedes vayan siguiendo con las clases y no se atrasen. Vieron que las contingencias de la vida hacen que uno a veces no siga las cosas como uno desea, pero bueno. Lo que me propuse hacer con este video, más que nada yo lo que hice fue anotarme algunas cosas que ustedes dijeron que me parecen súper interesantes. Me llamó la atención que se hayan enganchado tanto con la filosofía, realmente no me lo esperaba. Me sorprendió gratamente y por eso la otra vez, no sé si lo pudieron leer, aclaré, bueno, esto no es filosofía, les cuento algunos porque se engancharon tanto que digo, wow, ¿no? Por un lado buenísimo, por otro lado digo, vamos hacia la psicología. Pero me encantó las aportaciones que hicieron, cómo se engancharon. Entonces tomé algunos puntos que ustedes preguntaron o dijeron, no todo, porque la verdad que era mucho, pero vamos a tratar de ver algunos puntos que por ahí quedaron ahí medios colgados. Platón. El mundo de las ideas. Me han preguntado varios que no les quedó muy claro el punto del mundo de las ideas. Bueno, pensémoslo de esta manera. Yo les dije que eran politeístas, ¿sí? Entonces es imposible que en ese momento se plantearan siquiera la existencia de un Dios, porque esto también me han hablado, ¿no? Porque yo comenté que se podía pescar quizás al ir hacia el mundo de las ideas lo que estaba planteando Platón, pero fíjense que fueron más de 400 años antes del nacimiento de Cristo, que después esto fue tomado por los que interpretaron los textos griegos, que por lo general eran todos católicos después del nacimiento de Cristo, ya estamos, ¿no?, corriéndonos en la línea de tiempo. Esto fue interpretado posterior, y esta es la cuestión, ¿no? Esto que se escribió en este momento y que se dijo en este momento fue interpretado posterior y con todo el contexto de ese momento. Por eso digo que esto que decía Platón del mundo de las ideas, ¿sí?, se puede pesquisar en esta interpretación que se hace después como un inicio de esto que se puede o que se llama el monoteísmo. No quiere decir que Platón lo haya pensado así, porque era imposible, uno no puede pensar fuera de su contexto. Hay cosas que uno puede pensar o analizar que quizás uno dice, wow, este tipo de pensamiento es superador, pero uno no puede ser tan superador que como más allá del contexto que uno vive, o sea, uno tiene las limitaciones de lo que el mundo y la historia le permiten, ¿no? Entonces, era imposible que se planteara, o que Sócrates se planteara, el monoteísmo, no. Pero si uno lo lee a posteriori, después de esta interpretación que hace la Iglesia, y uno podría pensar, cuando habla del mundo de las ideas, estaría hablando de lo que después quedó como una idea monoteísta de un Dios, ¿sí? Vuelvo a aclarar, y esto lo aclaro porque tanto este año como el año que viene, o los chicos que están haciendo matemática, porque este video es para todos, que están en perspectivas, que lo vamos a ver en el otro cuatrimestre con ellos, los chicos de matemática, vamos a hablar mucho del tema de la Iglesia quizás, pero yo siempre que planteo el tema de la Iglesia lo planteo como institución, no como cuestiones de fe. Y acá sí, por favor, yo soy absolutamente respetuoso de la fe de cada uno. No nos metemos en la fe de nadie, sino que estamos hablando de las instituciones y cómo se fueron construyendo históricamente, porque nos permiten analizar esta construcción de algo que quiero que empecemos a ver, que tiene que ver con cómo surge el método científico, ¿sí? Cómo surge la ciencia que nos permite hoy decir esto es científico o esto no es científico, ¿sí? Entonces, la Iglesia tuvo mucho que ver en esto. Los grandes científicos, y ahora si tenemos un ratito lo voy a empezar a tirar, creo que lo nombré, no me acuerdo, los grandes científicos, Galileo, ahora no me salen otros, eran gente de la Iglesia, ¿sí? Porque eran los que tenían acceso a los materiales para leer. Y acá también hago un paréntesis. Ojo que
no cualquiera y hasta hace muy poquito tiempo, y si lo remontamos a nuestro país, hace muy, muy poco tiempo, no cualquiera sabía leer y escribir. La gente que sabía leer y escribir era gente de iglesia, ¿sí? Era gente que estaba dentro de la religión católica. Y si no, los grandes, no sé si comerciantes, los comerciantes sabían de transacciones comerciales, pero lo que tiene que ver con la lectura de textos le llegaba solamente a la gente de iglesia. Digo esto porque ¿de dónde surgen las ciencias modernas? Y precisamente de gente de la iglesia, ¿sí? Que tenían acceso a la lectura, que sabían leer, que sabían escribir. Acuérdense que los textos de Platón, de Aristóteles o de otros filósofos llegan a través de los copistas. Los copistas eran los que se dedicaban a copiar los textos antiguos, griegos, al latín, ¿sí? Por eso digo, y esto se hacía dentro de la iglesia. Creo, y acá estoy pensando, creo que los textos más importantes y antiguos todavía están en el Vaticano. Los primeros textos en papiros, que no sé por qué se desintegran todos, ¿no? Están muy guardados porque tienen que tener un cuidado especial. Estas primeras hojas, que si uno los saca al oxígeno, los chicos de física sabrán mejor, pero se desintegran, están guardados en el Vaticano. Eran ellos los que tenían acceso a estos textos. Entonces, las grandes bibliotecas babilónicas. Digo esto porque si no, podríamos pensar o hacer una malinterpretación de pensar que la iglesia, o que la ciencia puede surgir de algo distinto a lo que es en el momento. Retomo esta idea, digamos, uno puede plantearse determinadas cosas en el momento histórico, pero tiene una limitación de la forma de pensar, ¿sí? Uno puede ser revolucionario en su manera de pensar, pero siempre hay una limitación histórica. Y la idea de Dios monoteísta tenía para Platón una limitación histórica, era imposible que se lo plantee. ¿Qué es este mundo de las ideas? Bueno, es un mundo del cual partimos, dice él, ¿sí? Esto tiene que ver con algo que también me dijeron, ¿no? Porque acuérdense que alguno de ustedes me escribió algo así como el tema del arjé. Claro, el arjé es este origen, porque ellos se preguntaban por el origen, ¿no? Bueno, para Platón, el origen tendría que ver, el arjé tendría que ver con este mundo de las ideas. Nosotros seríamos todos ideas, porque en algún momento fuimos virtuosos. Alguien también me preguntó en relación a la virtud, ¿sí? Para ser virtuoso, para volver a ser virtuoso. Ojo, porque nosotros en el origen, en el arjé, allí, antes de caer en este mundo tangible de los sentidos, estábamos en ese mundo de las ideas. Nosotros nos alejamos. Esto es lo que plantea Platón, ¿sí? Y para volver a ese mundo de las ideas, ¿sí? Obviamente que había que volver a ser virtuoso. Y la virtud tenía que ver con el estudio de la filosofía, ¿sí? Acá les muestro, bueno, el mío está medio viejote, a ver si lo pueden ver, los diálogos de Platón, ¿no? Dentro de los diálogos de Platón, bueno, acá está la alegoría, por supuesto, pero tenemos, por ejemplo, la República de lo Justo, y acá explica lo que es lo justo para ellos, o por lo menos para Platón y para Sócrates, según Platón. La virtud también, la naturaleza, habla mucho de las matemáticas. Acá en la misma, cuando explica la alegoría de la caverna, a ver que se me perdió, hace algunas intervenciones y yo perdí la página, muy importantes en relación al tema de la matemática, de la geometría, de cómo estudiar el universo a través de la geometría. Por eso les digo, cuando uno estudia matemática, cuando uno estudia economía, electromecánica, y se empieza a pensar yo por qué tengo que tener filosofía, yo por qué tengo que tener psicología, bueno, y acá después voy a hablar puntualmente de mi materia.
Bueno, creo que uno tiene que reconocer cuáles son los orígenes, ¿no? Y acá están los orígenes de lo que ustedes están estudiando. Acuérdense que para Pitágoras, el arjé, el origen de todas las cosas, antes que lo que decía Tales decía que el origen era el agua, por ejemplo, el origen de todas las cosas era el agua, el que hace el teorema de Tales también, ya que estamos, ¿no? Tales de Mileto, o lo que dice, bueno, después hay otro que la complica un poco, que es Empédocles, que es el último que complica toda la cuestión. Otros planteaban que era el agua. Bueno, Pitágoras dice que, no, muchachos, el origen de todas las cosas, y esto es interesante para ustedes, son los números. Todo lo que hay en el mundo material, todo lo que está en el mundo, ellos observaban, ¿no? Las estrellas y los astros son números. Y a partir del 1 y la combinación del 1 es que empiezan las cosas. Fíjense qué interesante. Es después de esto, cuando hablamos de filosofía socrática, que es después de esta presocrática, digamos, de todas estas ideas, donde ya con Sócrates hay un método. Hay un método que es la mayéutica, la pregunta y la repregunta, y hay un Platón que se propone el origen como como aquel mundo de las ideas, ¿sí? Espero que más o menos se entienda. El mundo de las ideas sería ese mundo ideal, no ideas como ideal, pero es el mundo de la virtud ideal, del cual partimos todos y del cual nos apartamos, por eso hemos caído en este mundo tangible, por eso es el mundo ininteligible, intangible, que es el mundo de las ideas. Hemos caído en este mundo por nuestro propio error. Por eso todo lo que nosotros observamos, todo lo que tiene que ver con nuestra percepción, no es ni más ni menos que una copia de la realidad, porque la realidad es aquella de la cual nos hemos ido. Por eso todo lo que tiene que ver con los sentidos, para Platón, es engañoso, porque en realidad lo que nosotros observamos es simplemente una copia de la realidad. Estoy repasando lo que ustedes me han dicho. Una compañera, un compañero, creo que es una compañera, me hace una pregunta, ¿no? Que me parece muy interesante porque esto es lo que vamos a tomar durante ya nuestra materia puntualmente. Se la contesto porque me pareció muy interesante y porque además me gusta contestar lo que ustedes me preguntan. Los niños y las preguntas, me marqué yo, ¿no? Porque cuando yo el otro día dije que si hay que tomar algo de esto de la filosofía, es el tema de preguntarse y repreguntarse, que nunca hay que creer, que de esto se trata de aprender, ¿no? De la pregunta eterna. Me pregunta por los niños, algo así como los niños de 3 años, si no recuerdo mal, porque yo solo me anoté eso, los niños. Vamos a tomar ese tema, porque ese tema lo toma Piaget. Después cuando veamos a Piaget vamos a ver que Piaget dice esto. Si tenemos que pensar, dice Piaget, si yo tengo que pensar en el momento, en el mejor momento del investigador, ¿no? Un momento ideal en el que me gustaría volver, es a la niñez, porque los niños son los grandes investigadores, porque los niños preguntan. ¿Quiénes hacen callar a los niños y quiénes quitan ese afán de investigar y preguntar y repreguntar y que tienen miedo de quedar mal o este chico me tiene cansado que yo? Son los adultos. El chico es un gran investigador. El chico aprende investigando. Y sí, quizás hay que volver un poquitito a ser niños. Dejando un poquito, o avanzando un poquitito con esto, no nos vamos a meter, por eso yo aclaraba, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es intentar reencontrarnos con lo que es la psicología hoy y sobre todo la aplicación de la educación, que también alguien me lo había preguntado, ¿no? Pero bueno, esto, ¿para dónde vamos en relación a esto? ¿Qué de todo esto que nos estás diciendo es lo que nosotros vamos a utilizar? Vamos a llegar a lo que es la psicología científica, a lo que es dentro de la psicología científica todo lo que tiene que ver con la corriente de la educación, del aprendizaje más que nada,
porque acá también hago una aclaración. Tenemos una ciencia que es la pedagogía, ¿sí? Esto se los van a explicar bien los docentes de pedagogía, pero en realidad la pedagogía toma de la psicología, porque en realidad los que empezaron a estudiar esto del tema del aprendizaje, cómo se aprende, son los psicólogos que se dedicaron a la educación, los psicólogos que se dedicaron a preguntarse cómo se aprende. Para llegar a todo eso, ¿sí? Tenemos que ver cuáles son los inicios, porque si no, no tiene mucho sentido, si no, creemos que las cosas caen así del cielo y ya está. Perdón, esta es quizás mi forma de aprender, y quizás mi forma de aprender la quiero reflejar en la forma de enseñar. Creo que es imposible no hacerlo. A mí me gusta saber de dónde vienen las cosas, cuáles son los inicios, cuál es el origen, quizás. Y si yo les tiro un montón de teorías de entrada, que las vamos a ver, así sueltas, sin un porqué y un para qué, para mí carece de sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y yo les voy a mandar una tareita, que se las he escrito ahí, es que ustedes me expliquen a mí, para poder arrancar la próxima clase con esto, ¿cuál es el método científico? Que me investiguen y me busquen el método científico. Una compañera, creo que fue una chica, me dice que le gustaría que la clase se cierre. Yo no sé si entendí bien. Algo así como que un cierre de la clase. A mí me cuesta mucho esto. Obviamente que cada clase tiene un cierre. Nosotros, esta clase puntualmente era para despejar más que nada lo que yo he leído y las dudas que creo que tenían algunos de ustedes. Y para seguir avanzando. Pero nunca el cierre tiene que ser completo. Porque yo jamás les voy a dar información estancada, ¿no? Esto se abre y se cierra acá. Porque aprender no es abrir y cerrar. Aprender es abrir y girar. Entonces lo que vamos a hacer es girar. Después van a ver un autor, que es Brunner, que habla, espero poder llegar a la teoría, pero igual lo vamos a nombrar y lo vamos a ver, no sé si lo van a poder leer puntualmente si nos dan los tiempos. Vamos a ver que Brunner es uno de los psicólogos, que después les voy a explicar bien qué hizo, muchas cosas, pero bueno, las más conocidas o las que más me interesan a mí, porque uno hace recorte. Brunner hablaba de algo que se llama aprendizaje espiralado, en espiral. Uno tiene que ir y volver, ir y volver. Entonces, cuando alguien leí, bueno, me gustaría que la clase se cierre, yo, a ver, y esto es lo malo de no escucharlos, ¿no? Fue la interpretación que yo hice. Digo, ¿cómo cierro una clase? ¿Cómo hago para cerrar algo cuando yo digo que hay que preguntar? ¿Cómo hago para cerrarlo? Nuestros temas y nuestro trabajo en esta materia es precisamente abrir. Y en este punto me voy a poner muy filosófica, ¿sí? Los filósofos se dedican a hacer preguntas, no a dar respuestas. Yo sí voy a intentar dar algunas respuestas, las que no tengan no se las voy a poder dar. Pero me interesa que se abran preguntas y que se abran las clases. ¿Qué quiere decir abrir las clases? Motivar a seguir pensando y a seguir buscando información. Yo les puedo dar, no les di demasiado todavía para leer, les di muy pocos textos, porque sobre esos textos quiero que se sigan preguntando. Después no se preocupen que les voy a dar más texto para leer. Pero el tema es darse el tiempo para abrir preguntas, darse el tiempo para darle vuelta a un tema. Por eso me encanta que ustedes pregunten en el foro, ya que no los tengo acá, porque pregunten, me digan lo que estuvieron pensando, me parece genial, ya que no los escucho y no los puedo ver. Entonces, no hay una forma de cierre de clase. Es verdad que para armar una clase uno tiene que tener un principio, ¿no? Eso, obviamente que lo van a ver, y sí hay que buscar la manera de cerrar la clase, pero este cierre de clase no tiene que ver con el cierre de temas, ahí voy, ¿no? El tema se va a seguir moviendo, lo vamos a seguir moviendo. Obviamente un tema es la psicología precientífica. Este es nuestro tema en este momento. Y vamos a ver cómo esta psicología precientífica se empieza a mover hacia la psicología científica. Esto no quiere decir que el tema cierre. ¿Por qué?
porque ahora vamos a ver, con la alegoría de la caverna, que algo de esto que planteaba Platón en relación al conocimiento, no tomado, no puede uno tomarlo tal cual, lo puede hacer hablar y lo puede mover en relación a lo que es aprender y enseñar. Ustedes leyeron la alegoría, me parece que se engancharon bastante, es muy linda, a mí me encanta. Y fíjense que ahí lo que podemos pensar nosotros, y es a lo que los invito y las invito a pensar, es cuál es el rol que cumple el docente y el rol que cumple el alumno en relación al aprendizaje. Fíjense que cuando Platón plantea esta cuestión donde esta persona que se libera de las cadenas, sale de la caverna, es guiado hacia afuera, ¿no? Primero queda obnubilado porque no entiende nada, pero una vez que más o menos puede ver, ingresa nuevamente a la caverna y quiere ir a decirle a los demás, che, estamos engañados, esto no era así, hay otra cosa afuera, esto no es. Y ahí podemos pensar el mundo de las ideas y el mundo de lo tangible, ¿no? El mundo de lo tangible de esto de la copia de la que habla Platón. Lo que uno está viendo, lo que uno ve con los sentidos en realidad no es la realidad, ¿sí? La realidad no es esa, sino que es una copia de la realidad. Esa luz que ven cuando se ven ven reflejadas las imágenes en las piedras, en realidad es una copia de la realidad. La luz en realidad estaba afuera. Pero si ustedes siguen investigando van a ver que en realidad el origen sería este sol, ¿no? Este es uno de los puntos centrales también, ¿no? El sol como es el punto de origen al que habría que llegar. Pero van a ver que esta persona que sale de la caverna, cuando una vez que sale de la caverna, se da cuenta que esa no es la realidad, sino que es una copia y que hay otra realidad y que hay otra salida más. Y eso sería acercarse al mundo de las ideas. Nosotros como docentes a veces nos encontramos con mucha resistencia. Mucha resistencia, ¿por qué? Porque el hecho de moverse, del levantarse, ¿no? El moverse e ir a desplazarse hacia afuera implica un gasto de energía, implica una intencionalidad, implica un querer hacerlo, implica un reconocer en el otro un conocimiento, implica darle el lugar a este otro de que sí puede guiarme. ¿Y cómo me puede guiar este otro? Creo que es un montón de preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Uno como estudiante, ¿a cualquier docente le reconoce la capacidad de ser un guía? ¿O son algunos los que pueden llegar a guiarnos? ¿Qué tiene que tener este docente para que yo me quiera levantar y lo quiera seguir? ¿Qué tiene que tener para mí? En principio, uno le tiene que reconocer al otro, por un lado, la autoridad, que también vamos a trabajar sobre esos temas. No es lo mismo la autoridad que autoritarismo. Entonces vamos por otro lado. ¿Qué es lo que le da autoridad a este sujeto a querer cortar estas cadenas y llevarme? Yo lo voy a dejar llevarme si él me demuestra que tiene una autoridad. Por otro lado, y esto sí aplica a todos nosotros, aprender y estudiar y salir de la caverna implica un esfuerzo mucho más grande que el sentarme a creer lo que veo y que el otro me lo cuente. ¿Se entiende? Por lo general estamos inmersos en una sociedad donde estamos acostumbrados a que el otro me lo cuente. Y yo le creo. Le creo porque si lo dijo él, porque debe ser así. Si está en la tele, si está en la tele debe ser verdad, ¿no? Entonces me quedo acá. Que me lo vengan y que me lo cuenten. Salir a buscar implica moverme, implica cuestionar, implica molestia, a ver si se entiende. Es molesto que me saquen de mi lugar. Lo que plantea la alegoría de la caverna me parece interesante para que nosotros durante toda nuestra carrera docente lo pensemos. A ver, chicos, no nos imaginemos que vamos a llegar al aula y vamos a encontrarnos con un montón de pibes y pibas
que quieren salir de la caverna. No, implica incomodidad. Implica incomodidad, implica moverse, implica que yo primero tengo que confiar en vos y te tengo que reconocer una autoridad. La autoridad, y se los digo ahora, la mejor autoridad que tiene un docente es su conocimiento. Cuando el alumno reconoce en el otro que sabe, ¿sí? Esa es una de las estrategias más importantes para poder tener autoridad. Saber de lo que se está hablando. Entonces, mover a los jóvenes, digo jóvenes, adultos, porque también vamos a trabajar en la escuela de adultos, imagino que muchos de ustedes van a trabajar con adultos, como lo hago yo, no solo en el profesorado, sino fuera, ¿no? En las otras escuelas. Cuesta mucho mover del lugar de comodidad, cuesta mucho encontrarse con esa luz que obnubila y que no la entiendo, porque cuando yo me ciego porque la luz me da de golpe no la entiendo, entonces prefiero buscar ese lugar donde yo veía claramente, aunque lo que esté viendo no sea cierto. Como principio para, ¿no? Y pensar nuestro rol docente y el rol de los estudiantes, la alegoría me parece que es bastante rica en ese punto, para que podamos hacer esta interpretación. Me quedo acá porque ya creo que el video fue muy largo. Saben que, bueno, estoy con unas semanas un poco complicadas con mis hijos, con los dos. Espero que el del medio, que tengo uno de 18 al medio, que no haga nada y no le pase nada. Esta semana que viene, el martes operan a mi hija. Quería igual, no quería dejar pasar otra semana sin mandarles la clase que corresponde. Y bueno, a partir de ahora, ya la próxima clase, vamos a seguir avanzando hacia lo que es la ciencia. Por eso ahora les dejé como tarea que ustedes busquen e investiguen en qué consiste el método científico. Por favor, háblenme en el foro, pregunten lo que sea, díganme si no se entendió nada y yo lo vuelvo a explicar o buscamos otra manera de que lo puedan entender. Las dudas, lo que quieran ver y que no lo vimos. Ustedes me enriquecen a mí porque yo, ya les digo, yo estuve leyendo y eso es lo que a mí me permite poder seguir avanzando o no. Así que les mando un beso muy, muy grande. Cuídense muchísimo. Les puedo asegurar que no está bueno enfermarse en estos momentos, no está bueno los hospitales y las clínicas en este momento. Ustedes saben que la pasé bastante mal, encerrada, aislada con mi hijo de 10 años, muy angustiante porque nadie te viene a atender, porque los médicos tienen miedo, sobre todo cuando son nenes. No me quiero imaginar lo que es un adulto mayor, ¿no? No van ni las mosquitas a verlo. Entonces, cuídense muchísimo. No se arriesguen, traten de no salir o salir lo menos posible. De verdad que es horrible estar adentro en su casa, pero más horrible es estar adentro en una clínica, en un hospital, enfermo, con tu hijo enfermo y que nadie te quiera venir a atender. Nunca es lindo estar enfermo, nunca es lindo estar en un hospital o en una clínica, pero en estos momentos les puedo asegurar que es absolutamente angustiante. Así que les deseo lo mejor y por favor cuídense muchísimo. Aunque se enojen porque tienen que estar adentro, aunque se enojen porque sé que hay un montón de dificultades económicas, les puedo asegurar que no hay lugar mejor para hacer una cuarentena que en la propia casa con las limitaciones que tenga cada uno. Es muy angustiante, ya les digo, estar en un lugar aislado. Así que los espero en el foro y bueno, les iré subiendo las clases, pregunten. Y la próxima ya nos dedicamos un poquito a ver qué es esto de la ciencia y cómo se fue conformando el pensamiento científico. Para eso los pongo a investigar a ustedes primero. Les mando un beso muy grande, cuídense y espero verlos y verlas muy muy pronto. Chau, chau.